Amén. Buenas tardes a todos. El tema de hoy se titula Lucifer en el cielo. Me imagino que ya es un tema que algunos habrán dado o ya conocen. Yo lo estaba aprendiendo y por eso decidí que quería compartirlo en el día de hoy con ustedes. Bueno, no sé, quisiera como empezar preguntando, ¿cómo creen que era Satanás? O sea, antes de llamarse Satanás, ¿cómo era Lucifer en el cielo? Si alguien quiere. Un ángel de luz. Sí, era un portador. De hecho, el nombre de él significa portador de luz. También creo que en ese sentido él era muy sabio, ¿no? Porque si era un portador de luz, era alguien que conocía directamente a Dios. Exacto, exacto, concuerdo con eso porque eh, cuando hablamos de que era portador de luz, era porque, eh, o sea, significa, o sea, que él impartía conocimiento, sabiduría, él era el encargado de enseñar a los demás ángeles, ¿ya? También era hermoso, como dice Marta, era, era muy enaltecido y exaltado. Si quieres, pueden, bueno, viendo las notas, vamos a buscar la cita. Vamos a leer la primera cita. ¿Quién tiene el documento abierto? Sí, aquí está abierto. ¿Será que me puedes ayudar con la primera cita, César? Pues, esa que, la de La Historia de la Redención 13.1. 13.1, sí. Ok. Lucifer en el cielo, antes de su rebelión, era un ángel elevado y exaltado, siguiente en honor al querido Hijo de Dios. Su semblante, como el de los demás ángeles, era suave y expresaba felicidad. Su frente era alta y ancha, mostraba un poderoso intelecto. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial brillaba en su rostro y resplandecía a su alrededor más brillante y hermosa que la de los otros ángeles. Pero Cristo, el querido Hijo amado de Dios, tenía la preeminencia sobre toda la hueste angelicales. Él era uno con el Padre antes de que los ángeles fueran creados. Lucifer tenía envidia de Cristo y asumió gradualmente el mando que correspondía solo a Cristo. Bueno, entonces, ¿qué puedes resaltar en esa cita? Bueno, fíjate, aquí dice pero, ¿ya? Entonces, pero es un contraste. Si hay un contraste, tiene que haber una comparación. Entonces, aquí se está comparando a Lucifer con Cristo en un punto, ¿ya? Y el punto es lo que, las características que tiene Lucifer, y esas características dice aquí que era, su forma era perfecta, su porte era noble y majestuoso, ¿ya? Y otras cosas como que tenía un poderoso intelecto, que una luz especial brillaba en su rostro, era, tenía una luz más brillante y más hermosa que la de los otros ángeles, dice. Pero luego dice, pero, ¿ya? O sea que es como que se implícitamente diera a entender que Cristo no era así, ¿ya? Sin embargo, aunque Jesús no era así, él
tenía preeminencia sobre Cristo, sobre Satanás, perdón, sobre Lucifer. O sea, Cristo, aunque no tenía aquellas características de Lucifer, Cristo tenía la preeminencia. Y otro punto importante y que quiero resaltar era que, o sea, y dice, él era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Entonces, empezamos en una línea donde tenemos la claridad que el Padre y el Hijo, ahí había igualdad. ¿Ya? Porque en la cita, aparte de toda la descripción que estuvo muy bien, lo que dijiste, César, deja claro eso, que él, o sea, Cristo, era uno con el Padre antes de que los ángeles fueran creados, ¿ya? Y eso, o sea, y el cielo funcionaba en armonía. O sea, había una armonía en el cielo. Porque en ese momento, o sea, yo creo que no nos pongamos como la vida en el cielo, imaginándonos esa escena donde está Lucifer, que era muy exaltado, querido, amado, que era portador de luz y que también gozaba de la compañía de Dios porque él también se beneficiaba de los rayos, o sea, de la luz del Padre, ¿ya? Y a pesar de que Jesús era igual que el Padre, no era algo manifiesto, o sea, no era algo que estaba como evidente ante los ojos de todos y por eso Satanás llegó a pensar que él sería como de más honor que Jesús, ¿ya? Pero hay un acontecimiento que ocurre que es cuando empieza la envidia y los celos de Satanás, ¿ya? ¿Cuál creen que fue? Escucho. La preeminencia que Cristo tenía sobre los No, demás. no, no. No, no, un evento, ¿Por o qué? sea, ¿Por hubo qué? algo, Ah, ya, hubo ya, ya, ya. un Un punto. evento. Una El reunión, la concilio en reunión. el cielo. El concilio en el cielo. Sí, exacto. Si quieres, Lili, tú tienes el documento abierto. No, a mí me atropella la tecnología. Bueno, yo lo voy a leer por ti. El Señor, bueno, aunque no lo quiero leer todo, vamos a leer una parte, porque ya ahí repite mucho lo que describió la cita anterior. Y vi que cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Satanás estaba celoso de Jesús. Quería ser consultado sobre la formación del hombre. Estaba lleno de envidia, celos y odio. Deseaba ser el más alto del cielo junto a Dios y recibir los más altos honores. Hasta que en ese momento, hasta este momento, que es el que acabo de señalar aquí, por eso coloqué que aquí había armonía, porque hasta ese momento todo el cielo estaba en orden, armonía y perfecta sujeción al gobierno de Dios. Pero cuando Dios dice, vamos a crear el hombre y llama a Jesús a esa reunión, vamos a ponerlo así como una reunión secreta, privada, entre el Padre y el Hijo para organizar lo de la creación. Y Satanás, al ver que él no fue llamado, consultado e invitado, él le dio mucho odio, celos y envidia. ¿Ya? Entonces ahí hubo una reunión, vamos a ponerle en privada, un trabajo que era entre el Padre y el Hijo, que eran en igualdad, ¿ya? Que eran el uno con el otro. Entonces, aquí el Satanás comienza a sentir celos que fueron creciendo, 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 creciendo. ¿Ya? ¿Y qué pasó después, Liliana?
después, él ya comienza a hacer una guerra de información en medio del cielo con los ángeles. No, pasó algo antes. No, bueno, ¿quién quiera participar? La reunión pública. Una proclamación, ¿cierto? Si quieres leer la cita que sigue, Jess, por favor, la parte que está en negrita. Vale, ¿solo lo que está en negrilla? Sí, sí, va. Ok. No lee tanto. Dice, el gran creador reunió a las huestes celestiales para poder conferir, en presencia de todos los ángeles, un honor especial a su Hijo. El Hijo estaba sentado en el trono con el Padre, y la multitud celestial de ángeles santos estaba reunida alrededor de él. El Padre hizo saber entonces que había sido ordenado el Padre hizo saber entonces que había sido ordenado por el mismo Cristo, su Hijo, fuera igual a él mismo. Está como raro ahí. Sí. Sí, ya. Bueno, y un poquito más, Jess. Ok, dice, De modo que de modo que donde quiera que estuviera la presencia de su Hijo, era como su propia presencia. La palabra del Hijo debía ser obedecida tan fácilmente como la palabra del Padre. así. Ok. Entonces, ¿qué le dio? O sea, ¿qué se hizo ahí, Yesenia? Se le dio autoridad. Una autoridad que Jesús ya tenía, pero se hizo como manifiesta y clara ante todos, ¿ya? Porque mira que en la cita anterior, o sea, dice que Jesús y el Padre eran uno, eran igual, ¿ya? Entonces, el Padre lo que hace es proclamar y decir que Jesús era igual que él y que la obediencia debería ser la misma, ¿ya? Que él tenía el mismo poder que tenía el Padre. ¿Ya? Perdón, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Es como la formalización. Exacto. Así es. Entonces, aquí vemos eso, como dice Graciela, o sea, se formalizó. ¿Qué pasó después que se formaliza? Un segundo. Espérate, Y si ya comienza lo que dijo Liliana. espérate, mi amor. Perdón, es que la niña. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí te escuchamos. Sí. Sí, exacto. Empieza lo que dijo Liliana. Empieza una rebelión. ¿Ya? Graciela, si quieres puedes leer la que sigue. ¿Tienes el documento? No puedo estar en Zoom y a la vez mirar el teléfono, perdón. Ah, bueno. Y Marta tampoco. Tampoco, Bueno, César. tampoco puedo estar en Zoom. ¿Cuál era la, ya va, era la Lucifer. 14.1, Sí, solamente lo que está en negro, ¿no? sí.
Ok. Lucifer tenía envidia y celos de Jesucristo. Sin embargo, cuando todos los ángeles se inclinaron ante Jesús para reconocer su supremacía, su elevada autoridad y su legítimo gobierno, él se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo había sido llevado al consejo especial de Dios respecto a sus planes, mientras que Lucifer no estaba al corriente de ellos. Sigue. Eh, no comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios, pero Cristo fue reconocido como soberano del cielo y su poder y autoridad eran los mismos que los que Dios mismo. Lucifer pensaba que él mismo era un favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido altamente exaltado, pero esto no suscitó en él gratitud y alabanza a su creador. Aspiraba a la altura de Dios mismo, se enorgullecía de su altivez, se sabía honrado por los ángeles, tenía una misión especial que cumplir. Había estado cerca del gran creador y los incesantes rayos de luz gloriosa que envolvían al Dios eterno habían brillado especialmente sobre él. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido su orden con placentera presteza. ¿No eran sus vestiduras ligeras y hermosas? ¿Por qué Cristo debía ser honrado de esta manera antes que él mismo? Claro, eso era lo que a él, o sea, yo creo que, o sea, Lucifer fue tan exaltado, o sea, yo digo que o sea, tuvo mucho ego, o sea, de él mismo, fue como egocéntrico, ¿ya? Esto es lo que yo pienso, ¿ya? Y al ver de que Jesús le habían dado más poder que él, eh, o sea, lo llenó de envidia, celos, rabia, y cuando él va a los otros ángeles, porque él hace en la proclamación, él se inclina igual que todo el mundo, pero su corazón estaba indispuesto en esto, o sea, él estaba contrario a lo que demostraba. Cuando acaba la reunión y se acaba la proclamación, él va a las huestes angelicales y expresa y él habla de que que esa dulce libertad que tenían, que esa dulce libertad había llegado a su fin, ¿ya? Y que se le estaban privando los derechos, que él conocía la ley de Dios muy bien y que con esa proclamación y con ese poder que tenía Jesús ahora, que siempre lo había tenido, pero no era algo manifiesto, se le estaban privando sus derechos, ¿ya? Porque hay algo que quiero decir es que antes de la rebelión, antes de la reunión privada sobre la creación del hombre, que todo manchaba en armonía, a pesar de que no era algo manifiesto para los de toda la hueste angelical, de todos modos había igualdad entre el Padre y el Hijo, ¿ya? Porque Jesús existía mucho antes que la creación de los ángeles. Y el gobierno de Dios era un gobierno también con libertad, ¿ya? Pero sabemos que en el gobierno de Dios que prima la igualdad sobre la libertad, ¿ya? Y Satanás, cuando él se revela y demuestra el odio que tiene en su corazón, él quiere poner la libertad sobre la igualdad, ¿ya? Haciendo demostrar como si la ley de Dios fuera injusta y los privara de sus derechos. No sé, ¿fui clara en eso? Sí, Cindy, claro. Exacto. Entonces, él Sí. alegaba
de que le privaban de sus derechos y que nada iba a volver a ser como antes. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir leyendo. ¿Quién quiere seguir leyendo? Cindy, perdón, antes de avanzar, sabes que esto, o sea, para mí tiene muchísima más fuerza cuando uno lo ve también en el contexto de los estudios de la ancianatez de Vespers, porque, o Mm, sea, así como ya tú lo acabas de explicar ahorita, pero, o sea, llevándolo a la vida real, sí, y es que, de hecho, eso pasa, por ejemplo, en Corea del Sur, bueno, obviamente también en los Estados Unidos, pero en Corea del Sur está ocurriendo algo, y es que, por ejemplo, recuerdo que en uno de los podcasts del librito, cuando se comenzó a tocarlo, se introdujo, ¿no?, el tema del suicidio y tal, pues nada, tampoco fue una investigación profunda ni nada, pero rápidamente fue a una de las causas del por qué. Y es este tema de la ambivalencia cultural, y es porque ellos consideran que este tema de la igualdad, que este tema de darle salarios igualitarios a las mujeres, de este tema de introducir a las mujeres en la fuerza laboral, en el aspecto de la tecnología y desarrollo de videojuegos y tal, que eso afecta directamente su privilegio, ¿ya? Y ellos no lo pueden aceptar porque eso, ellos consideran que eso es algo que proviene de Occidente. Entonces ellos dicen, nosotros no manejamos esos conceptos y ahora cómo nosotros lidiamos con eso, y ahora estas mujeres vienen y me quieren quitar a mí el trabajo. O sea, no es nada más para ellos tipo, ok, hay una mujer presidente. En ese tiempo, hubo un tiempo en el que hubo un primer ministro allá en Surcorea. No era suficiente con eso, ellos decían, sino que ahora me están quitando el trabajo, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas, llevándolo, digamos, lo que tú acabas de enseñar a la vida real, cuadra perfectamente. Y es que, Con el espíritu de Satanás. exacto, son personas que tienen el espíritu de Satanás, son este grupo de los MRA que está en todo el mundo, ¿ya? Porque claro. ellos ven que sus derechos están siendo quitados. En realidad, Sí, lo que son quitados son sus privilegios, que ellos consideran totalmente. que son sus derechos. Exacto, perdón, Graciela, Sí. exactamente eso. Sí. Así es. Y cuando estaba estudiando este tema, también yo pensé en eso que dice, o sea, llevando esa situación o esa circunstancia que se vivió en el cielo, es muy frecuente aquí en la tierra. Y yo creo que es como el mismo espíritu, ¿ya? De la raíz de los problemas, de la envidia, de los Claro, celos, del odio, ¿ya? claro, Cindy, porque, Y este es el tema de que uno quiere ser mejor que otro. Sí, Lili. claro, este conflicto que hubo en el cielo se trasladó a la tierra y sabemos que son, el mismo, o sea, los mismos elementos se trasladaron a la tierra. Sí, total. Bueno, entonces, cuando hay esa rebelión, cuando hay esa rebelión en el cielo, Satanás logra convencer a casi a la mitad de los ángeles. Entonces, se crearon como dos grupos, ¿ya? Se crearon dos grupos. Dos eh, partidos políticos, uno a favor de la igualdad total, y otro a favor sí, de la libertad. exacto, Lili, así es. Entonces tenemos por un lado a Lucifer y por el otro lado tenemos al Padre más el Hijo, ¿ya? ¿Con, con qué? Con dos fuentes diferentes, con dos fuentes de información. ¿Sobre quiénes? Sobre los ángeles, ¿ya? Y les voy a leer la cita, no la que sigue porque es como lo que expliqué de la libertad y de los derechos, sino la que sigue más abajito. La de
¿Me recuerdas, César, cuál es el libro? 7BC 973.4 en español. Ese libro es el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pero no está en español. No, el nombre. Eso es lo que yo Ah, quería. sí, eso, eso. Sí, gracias. La influencia de la mente sobre la mente, un poder tan fuerte para el bien cuando está santificado, es igualmente fuerte para el mal en manos de los que se oponen a Dios. Este poder lo utilizó Satanás en su obra de infundir el mal en la mente de los ángeles e hizo creer que buscaba el bien del universo. Como querubín ungido, Lucifer había sido altamente exaltado. Era muy querido por los seres celestiales y su influencia sobre ellos era fuerte. Muchos de ellos escuchaban sus sugerencias y creían en sus palabras. Y hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se encontró ya su lugar en el cielo. Entonces, ¿qué termina pasando? Que ellos son echados del cielo. ¿Ya? Son echados del cielo y son echados del cielo y se crea una guerra, pero ya sabemos que es una guerra ¿de qué? De información, de mente. Yo no sé si ustedes lograron ver unos videos adventistas que yo logré comprar los CDs y verlos, de que era una guerra como con espadas. Ah, sí. Sí, Yo logré verla. yo Pero bueno, también. Y el contexto de la cita, el contexto de Apocalipsis 12:7 de la guerra es esa guerra de información. exactamente. Entonces, el nombre de Lucifer es cambiado por Satanás, que significa el adversario. El adversario. Entonces, ¿quién quiere seguir leyendo para leer la siguiente cita? ¿La que se salió? ¿Cómo disputar? Al 36.1. Ah, ok, dice, disputar la supremacía del Hijo de Dios, impugnando así la sabiduría y el amor del Creador. Se había convertido en el propósito de este príncipe de los ángeles. A este objeto iba a dedicar las energías de esa mente maestra que, junto a la de Cristo, era la primera de Dios. Pero aquel que quería que la voluntad de todas las criaturas, de todas sus criaturas fuera libre, no dejó ninguna indemne ante los desconcertantes sofismas con los que la rebelión trataría de justificarse. Antes de que se abriera la gran contienda, todos debían tener una clara presentación de su voluntad, cuya sabiduría y bondad eran el manantial de toda su alegría. Exacto. Entonces, o sea, toda esta situación afectó a todos los ángeles, tanto los que cayeron como los que no cayeron. O sea, eso no dejó ninguno, como dice ahí, indemne, o sea, libre de sufrimiento. Pero, sin embargo, Dios, o sea, tenía que dejar claro, o sea, Él no lo echó enseguida, así de inmediato, sino que se pusieron como a mostrar y, o sea, a demostrar y a decir de cómo era Hacer el como gobierno de Dios debate, en realidad. como ¿Ah? debate, como unos debates de las Exactamente. dos partes. Sí, porque lo que hacía Satanás era transgiversar todo, ¿ya? Les hablaba de que iba a perder
sus derechos, de que iba a perder la libertad, de que ya, o sea, como que se le fueran impuesto un dictador. Y él les ofrecía a los ángeles que le iba a dar la libertad. Era lo que él les ofrecía. Pero como ya hemos aprendido en todo este tiempo, sabemos que no podemos poner nuestra libertad de primero ante los derechos de los demás, ya que debe primar la igualdad en todos, y cuando prima la igualdad, ahí se podría decir como un pequeño sacrificio de tus derechos. Sí, o sea, yo lo veo así, porque entonces yo entiendo hasta dónde llegan mis derechos para que la otra persona también tenga sus derechos. O sea, es como aprender a compartir y no ser egoísta y como querer todo para uno solo. ¿Sí me hice entender? Sí, Cindy. Bueno, Sí. sí, porque estoy hablando lo que yo entiendo del tema, lo que entendí. Está perfecto. Bueno, qué bueno. Entonces voy a seguir leyendo la siguiente cita. Los ángeles leales y verdaderos trataron de reconciliar a este poderoso y rebelde ángel con la voluntad de su creador. Justificaron el acto de Dios de conferir honor a Cristo y con un razonamiento forzoso trataron de convencer a Lucifer de que no le correspondía menos honor ahora que antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Claro, este era un punto importante porque, o sea, Satanás creía que todo lo que estaba, o sea, todo lo que había acá iba a cambiar, y no era así. No era así, ¿ya? O sea, todo iba a seguir igual. Todo iba a seguir igual, ¿ya? O sea, los ángeles que no cayeron y entendían el gobierno de Dios y lo que hizo Dios, le decía que eso no iba a cambiar, que Jesús seguía siendo el mismo porque siempre había sido Jesús, siempre había sido el Hijo de Dios y siempre habían sido uno, ¿ya? Pero Satanás siguió terco y no aceptó. Expusieron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes de que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra de Dios, y que su suave y amorosa autoridad no había sido cuestionada antes, ¿ya? O sea, antes no se le había cuestionado a Jesús la autoridad que tenía, como no se había proclamado, pero ellos tenían claro que Jesús existía antes que ellos y que era uno con el Padre y que no había dado más órdenes que la que le correspondía ejecutar a la hueste celestial. ¿Ya? Entonces Satanás no quiso entender eso. ¿Quién quiere leer la que sigue? Leo, Cindy. Sí. Insistieron en que el hecho de que Cristo recibiera un honor especial del Padre en presencia de los ángeles no restaba el honor que hasta entonces había recibido Lucifer. Los ángeles lloraron, trataron ansiosamente de inducirle a renunciar a su malvado designio y a someterse a su creador, pues hasta entonces todo había sido paz y armonía. ¿Y qué podía ocasionar esta voz? ¿Y qué podía ocasionar esta voz disidente y rebelde? Exactamente. Yo me imagino una situación y tuvo que haber sido muy dura, ¿ya?
muy difícil para los ángeles. Pero Lucifer seguía negándose, y hubo una parte de ángeles que razonaron y entendieron, pero también llegó un punto de la confrontación que habían ángeles que ya querían como arrepentirse, pero Satanás, o sea, también les indujo como que, ¿tú crees que Dios te va a aceptar ahora después de haber, o sea, sentían que habían llegado como muy lejos, o sea, como Ajá. que ya no sentían Sí, que sí, podían regresar, que no había ajá, reversa para la actitud. ajá, han ido demasiado lejos, ya no pueden regresar. Exactamente. Otro punto que quería decir es que, o sea, ya Satanás tenía como una organización ahí, porque él se declaraba líder de los demás ángeles, ¿ya? Si yo les digo que esta pequeña línea tiene como un paralelo, ¿a qué situación lo podrían poner? Bueno, mira, En- esa es una pregunta compleja, Cindy, porque sí, yo creo que, y ahora profundizando todavía más en lo de los temas de los Vespers, yo creo que esta línea que antes nosotros aplicábamos al tema de FFA y la separación, yo creo que no es justo ahora ya decir algo como eso. Yo entiendo que eso es un ejemplo y un tipo que calza perfectamente, pero yo creo que toda esta historia se ve desde el principio, desde la historia de la humanidad, de verdad, y va a sí, llegar así hasta el final siempre. Entonces es muy sí, difícil como que ubicarlo, pero o sea, para responder la pregunta, en sí ejemplifica lo del tema de la separación de 2019, pero creo sí, que ya viendo que, perdón que te interrumpa, pero sé solamente lo siguiente, es que viendo que va a haber todavía mayores separaciones de aquí a la ley dominical y después de eso, todos viene a ser un ejemplo de esto mismo. sí, y concuerdo porque, por ejemplo, hoy estudiaba la historia de Noé y su hijo Can, y a lo que lo motivó a Can a hacer lo que hizo, y fue como el mismo sentimiento de ser mayor, de tener más poder, que es lo que motiva, por ejemplo, a Satanás, ¿ya? Lo que motivó a Satanás también a querer ser más que Jesús. Y si uno mira las historias, siempre es ese tema de robar como la primogenitura o de querer ser más o esas disputas, ¿ya? O sea, no como comprender el, el tema de que del servir y de vivir como en armonía, en igualdad. O sea, es como muy difícil y a veces, por ejemplo, el tema con el sexismo, con las mujeres, que está muy arraigado y está bien, o sea, como bien metido en las raíces de toda la sociedad. A veces yo veo que es como imposible llegar, o sea, aquí en esta vida terrenal ahora o sea, es imposible llegar, por ejemplo, ¿cómo se podría cambiar? Han habido muchos avances y se ha logrado mucho porque obviamente desde el inicio de la historia de la humanidad, después del pecado, ha sido muy fea la, la sumisión que ha tenido la mujer, pero, o sea, como decía, ha habido muchos avances y se puede ver como una aparente, hoy en día se puede ver como una aparente igualdad. No, yo le digo como aparente, pero en realidad, cuando uno mira cada detalle, cada comentario, cada chiste, cada situación, cada conducta en el diario vivir, o sea, y eso es lo que a mí me pasa ya, como hemos estudiado todos estos temas y me impresiona, entonces cuando miro y cuando lo vivo, o sea, me doy cuenta de que todavía hay mucho que trabajar, ¿ya? Que no es solo parecer, sino ser.
Cindy, no sé Dígame. no sé si cabe en este momento lo que voy a decir, pero me recuerda a cuando Cristo estuvo acá en la tierra y él le preguntaba a los fariseos que por cuál obra lo apedreaban. Entonces él dijo, ellos le respondieron, no por mala obra te apedreamos, sino porque tú te haces igual a Dios. Entonces vemos que o sea, la igualdad ahí se veía reflejada. Entre el Ese padre y el concepto, hijo. ujú. Sí. Bueno, y sí, el punto es que esta historia encaja muy bien con la separación del 2019 y pues también concuerdo con César que podría encajar con muchas cosas porque también se puede hablar de cuando Jesús tuvo la entrada triunfal a Jerusalén y esa época en la línea de Cristo. O sea, si uno se podría estudiar las historias, pues sí encajan, sí encajarían, ¿ya? Porque siempre el tema es como lo mismo, querer ser más o poner más o sea, poner la libertad sobre la igualdad. No sé si tienen algo que alguien quiere decir algo. Cindy, ¿cómo nosotros Dígame. pudiéramos ver la propuesta de Satanás así? O sea, el tipo, ¿qué es lo que quiere cuando dice libertad por encima de igualdad? Él quiere una especie de anarquía, ¿es algo así? O sea, vivir Sí, sin gobierno. algo así, exacto, porque él proclama, o sea, él proclama libertad, pero es una falsa libertad, ¿ya? Una libertad que no tiene como límites. Y si hay una libertad sin límites, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? O sea, no todos la van a poder vivir por igual. O sea, si no tenemos un sistema en que todos somos libres de hacer lo que nosotros queramos, entonces siempre va a haber una opresión, ya, un abuso, porque, o sea, va a sobrevenir, o sea, el que tiene más, o sea, va a estar por encima del que tiene menos. Entonces, por ejemplo, esa libertad sin límites, obviamente, por ejemplo, los hombres que físicamente pueden llegar a tener más fuerza o algo así, pues más fácilmente pueden agredir a una mujer, ¿ya? O sea, porque hacen lo que quieren, o si alguien que está armado y es libre de matar, pues puede matar a alguien que no tiene la posibilidad de tener un arma. O sea, yo lo veo así, sería como, yo me imaginaría como algo selvático, algo como la ley del más fuerte. ¿Puedo? Me copié de César que dice puedo. Sí, Me parece que está correcto, solamente que quizás por ahí algunas personas, sabemos quiénes que proclaman mucho esto de la libertad, podrían tergiversar esto que estamos diciendo. Y por ahí para agregar a esto que creo que es correcto, también lo podríamos decir de otra manera, que es que una falsa libertad se basa en una libertad sin amor, sin el principio de la abnegación, donde realmente los deseos de esta libertad, lo que quiero hacer, está sin amor y sin abnegación, exacto. entonces van a ser deseos de opresión. Por eso es que, de hecho, la verdadera libertad, que es bajo, algo que Satanás no entendía, que es la abnegación, el servicio, nos lleva a una libertad sin límites. En realidad sí, no tiene límites, podemos hacer todo el tiempo lo que queremos, pero deseamos cosas buenas, deseamos amar al otro. Y solos nos reprendemos de algo que podría dañarlo o impedir que alcance sus necesidades. Así es, sí. Sí, Sí, tienes razón, brillante. lo diste más bonito. Sí, no, brillante, brillante, Mica. Qué lindo Sí, yo lo aporte, que estaba Mica.
yo lo que estaba pensando, que no estoy muy segura, a ver si realmente lo tengo claro, es que de alguna manera esto, digamos, sería como el mensaje de los libertarios. O sea, pero en realidad los libertarios lo que quieren es tener ellos la libertad a costa de a quien le cueste, que no es lo mismo que la igualdad, que es como dice Cindy, de que está de alguna manera acotada a los derechos de los demás. Creo que si no entendí mal el concepto de los libertarios, es un poco así, ¿no? Sí, yo también entiendo. Yo también entiendo eso. Quería leer como una última cita. Cindy, Dime. creo que están hablando de esos temas. Sí, me pareció, bueno, interesante poder más o menos pensar más. Cuando Sí. acá dice, ¿no? Que iba a ser un nuevo y mejor gobierno más abajo, dicen que ellos aceptaron a él como su líder, ¿no? Y comandante. O sea, de hecho no podía haber anarquía, ya, de hecho, porque al ellos tomar a Satanás como su líder, de hecho iban a estar bajo su gobierno ahora, simplemente que él prometía más libertad, pues eso es lo que yo entiendo, y creo que ahí coincido con Graciela, ¿no? Sí. Claro, más O sea, que era a que igual cada- él quería, o sea, él quería como tener la supremacía, gobernar. Aunque inicialmente lo que él quería era ser, o sea, ser igual con Dios. O sea, él quería lo que Jesús tenía. Se llenó de envidia. Pero yo digo, Cindy, pero y que Matías, que iba a tener más libertad que con Satanás. Porque a donde ellos cayeron, o donde cayó la humanidad luego, donde cayeron los ángeles, fue a la esclavitud. Con Dios ellos eran tan libres, que pudieron elegir otro camino, pero con Satanás ellos iban a ser solamente esclavos. No podían retornar nuevamente a donde estaban. Si Cristo no Exacto. hubiese hecho lo que hizo, entonces todavía estuviera la humanidad esclavizada. No Claro, tuviéramos salvación. y eso recalca la importancia de poder analizar las fuentes de información y de confiar en la buena fuente de información, la trascendencia que tiene, ¿no? Sí, total. Me pareció súper interesante eso que dijo Radaris recién, porque nada, es mucho, lo decimos con palabras simples todos, ¿no? Pero en realidad es tan profundo. Y es esto de que, bueno, estamos siendo reiterativa, pero sin amor, esa supuesta libertad es imposible porque quedamos esclavos justamente de nuestras facultades inferiores. Ellos, aunque podían liberarse, entre comillas, de quien los gobernaba, que era Dios, en realidad quedaron perdidos porque sin él, sin amor, que es mucho más que un ser, una persona que los gobierna, es algo que te ayuda a gobernarte a vos mismo. Entonces cuando lo quitas, perdés todo en realidad, quedás totalmente dominado por la nada y es la situación que Satanás trata de tergiversar, pero él ya sabe que cayó en eso. Sí, total. O sea, termina uno siendo esclavo de las facultades inferiores, de los deseos, de solo satisfacer sus deseos y ya.
y no hay esa abnegación. Bueno, esto era lo que yo quería compartir con todos. No sé si alguien quiera concluir con algo o acotar algo. Muy bueno, sí. Con este tema quedan todavía más fijos los conceptos de igualdad y libertad. Nuestra gente. Sí, claro. Y es que a la final todo está relacionado. O sea, de aquí se puede partir y hablar de muchas cosas. De los libertarios, de la igualdad, de la línea de restauración o progresión. ¿Tú podrías repetir lo que dijo Iris? Porque yo no la oí. Pues yo entendí que esto como que ayudaba a entender un poco más el tema de la igualdad. ¿Fue así, Iris? Eso fue lo que yo entendí. Eso fue lo que entendí, Graciela, no sé. Bueno, ¿no? Sí, por ahí va. Según decía, según decía Matías, que entonces perdón, Matías, ¿cómo fue que dijiste? Justo estaba buscando un documento. Ya, o sea, cuando pensábamos que Satanás, como ahí escribieron también, ¿no? Prometía una libertad ilimitada, realmente no era así, porque ellos estaban escogiéndolo también a la vez, a él, ¿no? Como su líder y jefe, ¿no? Entonces, era pues simplemente buscar una libertad, pero bajo un gobierno siempre hay, digamos, un límite también, ¿no? Y eso era lo que iba a hacer, implantar Satanás, un nuevo gobierno mejor, ¿no? Bueno, lo que él prometía, ¿no? O sea, sí, exacto. Que en Aparentemente definitiva, mejor. sí, porque en definitiva no era así, es como los libertarios hoy. Ellos prometen libertad para todos, pero vemos que esa libertad después no se plasma, ¿cómo se dice?, en el terreno. Porque, por ejemplo, con la comunidad LGBTQ y más, ¿sí? Le dan sí libertad para que se casen, pero después están limitados en otras cosas. Por ejemplo, donde ellos no tienen nada que perder, ellos dan la libertad. Hasta ahora le están dando. Vamos a ver cuando cojan el poder, cómo va a ser. Entonces, lo que Satanás prometió fue un discurso muy bonito, donde la tercera parte de los ángeles cayeron y más tarde fuimos nosotros, prometiendo libertad, prometiendo que su reino iba a ser mejor. Pero entonces vemos los frutos de cuál fue esa libertad, que cuando la comparamos, en realidad la igualdad es mucho mejor, es mucho más completa, porque con la igualdad tú también tienes la libertad de elegir. Cuando elegimos la libertad que Satanás nos ofrece, no tenemos ni libertad ni igualdad. Lo único que tenemos es esclavitud y muerte. No sé si está ahora un poco más claro, Matías. Para mí sí, gracias, Iris. Sí, Siempre, Estela. no, y es así, claro. Por ejemplo, tú que mencionas lo del tema del LGBTQ. Yo estaba viendo un video donde, por ejemplo, aquí en Colombia hay tanto maltrato y tanto rechazo. O sea, y me pongo a pensar de que yo estaba como de acuerdo con eso. O sea, de no entender que son seres humanos que merecen también tener los mismos derechos
que las personas, por ejemplo, heterosexuales, o sea, que juzgarlo por su apariencia o por su afinidad, o sea, ahora yo lo veo como que, o sea, qué mal estaban. Bueno, yo creo que podemos cerrar con una oración.